Buenas tardes a todos los asistentes y agradezco la oportunidad, como siempre, al doctor Neira por la invitación. En esta oportunidad vamos a tocar un tema no muy tocado, digamos así, en realidad, pero sí tiene relación estrictamente en cuanto a la actividad jurisdiccional, porque como ustedes comprenderán, nosotros como un poder más del Estado, tenemos varios tipos de controles que más adelante lo vamos a explicar. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué sigue, doctora Kenia? Por favor, vamos a empezar entonces el día de hoy con el tema de la imputación de cargos administrativos en las decisiones jurisdiccionales. Es un tema que reitero que es un tema muy discutido aún todavía en esta situación, en tanto y en cuanto a las normas y los dispositivos legales hay algún tipo de incoherencia o contradicción, mejor dicho, a veces entre lo jurisdiccional y lo administrativo. Que el Estado constitucionalmente y legalmente está distribuido en tres poderes: ejecutivo, judicial, legislativo, y la dogmática adicionalmente le hace el poder del pueblo, que es la defensoría, el electoral, Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, ¿no? Pero nosotros constitucionalmente y legalmente está dividido en tres poderes del Estado, y ahí están los articulados de la Constitución, en la cual establece cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias. La que sigue, doctora Kelly. En consecuencia, nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros integramos, mejor dicho, los que integramos el Poder Judicial somos un poder más del Estado. Siendo ello así, entonces nosotros como Poder Judicial, como un poder del Estado, nosotros como una institución que imparte justicia, estamos sujetos a diversos tipos de controles. Control social o control normativo, control funcional. Por ejemplo, estamos sujetos en algún momento, en el caso del rango de un magistrado supremo, obviamente está sujeto a la evaluación de la Junta Nacional de Justicia, y a la vez todos los magistrados están sujetos a evaluación periódicamente. Estamos sujetos a control de la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Pero este es un control muy exhortativa, sobre todo, ¿no? No tiene una vinculación o una ejecutoria que de alguna forma nos obliga a nosotros o a un órgano jurisdiccional de poder, digamos, resolver un caso, etcétera, etcétera. Es una institución exhortativa. También tenemos como parte de este mecanismo de control que tiene el Poder Judicial, son los propios litigantes, sea la parte demandante, la parte demandada o los terceros, ¿no? O litis consortes que integran las partes procesales de todo proceso judicial. Y a la vez también tenemos la Autoridad Nacional de Control, que es una institución que pertenece al Poder Judicial, que es un organismo de control que controla, vigila, verifica, ¿no? Tanto el ámbito magistrados como personal jurisdiccional en el ámbito de sus funciones. Entonces, nosotros, digamos, el Poder Judicial está, a diferencia de otras entidades, estamos sujetos, como ustedes ven, de diversos ámbitos, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tocar solamente el ámbito de control en cuanto a el Poder Judicial puede ser controlado a través de sus órganos o a través de sus juzgados y salas superiores, decisiones judiciales, y a la vez también, paralelamente también, puede ser controlado por la Autoridad Nacional de Control. El tema neurálgico y discutido aún todavía es en cuanto hasta dónde alcanza la competencia a ciencia cierta respecto a las decisiones judiciales controladas por la Autoridad Nacional de Control. Y esta exposición es justamente reflexionar respecto a este tema muy importante, digamos, en la actividad jurisdiccional que nosotros tenemos diariamente. Entonces, el mecanismo de control del Poder Judicial se presenta, ya sea a través de los procesos jurisdiccionales o los procesos judiciales, por la pluralidad de instancias, por los medios de impugnación. Es decir, controlan los actos procesales de un proceso en concreto. Y a la vez también tenemos, por otro lado, la Autoridad Nacional de Control, que también controla, ¿correcto?, las funciones de los servidores judiciales y los magistrados. Reitero, más adelante vamos a llegar a reflexionar hasta dónde alcanzaría
este tipo de control. El Poder Judicial, en su ley orgánica, en el artículo 138, obviamente nos da esa potestad a esta institución de administrar, más que administrar, impartir justicia, ¿correcto? Pero por eso que he resaltado en rojo esta impartición de justicia a través de sus diferentes instancias, de diferentes procesos de la materia, lo hacen a través de los órganos jerárquicos, primera, segunda instancia y excepcionalmente en la cuestión de Corte Suprema, ¿correcto? Ese es un acto de control dentro del Poder Judicial. Del otro lado, nos encontramos con la Autoridad Nacional de Control, que en el artículo 102, que modificado por la ley orgánica, da esa potestad a esta institución autónoma de controlar funcionalmente a los jueces y al personal jurisdiccional, ¿no? Y si ellos consideran, advierten una infracción administrativa, bueno, procede todo un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Pero reitero, el tema a veces hay una nubelosa en el medio de competencia de estas dos instituciones en el sentido de cuando se trata de decisiones judiciales, es decir, cuando la Autoridad Nacional de Control, con su competencia, claro está, ingresa, digamos, a establecer posibles responsabilidades, ya sea de personal jurisdiccional o de magistrado, en decisiones judiciales. Entonces, el Poder Judicial tiene esa potestad en la Ley Orgánica, el artículo 138, y la Autoridad Nacional de Control de la misma forma, en el artículo 102, que ambos dentro de su ámbito de competencia. El Poder Judicial, en las cuestiones jurisdiccionales, y la Autoridad Nacional de Control controlando ciertos actos de los funcionarios, tanto magistrados como personal jurisdiccional. Entonces, vamos a ver los actos de control. Como ustedes saben, dentro de todo un proceso judicial, más allá de la naturaleza de las pretensiones o de la especialidad o subespecialidad del órgano jurisdiccional, siempre existe el primera y segunda instancia. Como hemos señalado hace un rato, los controles de alguna omisión que podría establecerse durante el desarrollo de un proceso judicial, llámese actos de mero trámite o llámese autos o sentencias, bueno, el Poder Judicial y los procesos, los diferentes procesos tienen mecanismos de control, mecanismos procesales de control, ¿correcto? Es decir, si en un caso específico se emite una resolución, supongamos que sea un auto que concluye el proceso y de acuerdo a la interpretación que pueda realizar el magistrado, llega a una conclusión y ordena archivar el caso, ¿correcto? Pero sin embargo, la parte afectada obviamente va a apelar y sube a la segunda instancia. La segunda instancia pues controlará esa decisión si efectivamente se ha decidido correctamente o no el de primera instancia. Esas son las instancias procesales para efectos de controlar las decisiones judiciales en su naturaleza objetiva, ¿correcto? Es decir, todas las decisiones judiciales que alguna de las partes se sientan afectadas, lo correcto y adecuado es pues acudir en medio de impugnación que les da las normas procesales a efectos que la instancia superior lo puede corregir, ¿correcto? Pero paralelamente, como ustedes ven, también está la Autoridad Nacional de Control, como hace un rato hemos señalado, ¿no? La Autoridad Nacional de Control también podría, paralelamente a esos controles procesales, podría incurrir o podría investigar, solicitar información de algunos tipos de resoluciones que puede emitir cada órgano jurisdiccional de acuerdo, ya sea por queja o ya sea de oficio, cuando advierten ciertas irregularidades, ya sea el personal jurisdiccional o el magistrado. Voy adelantando, ¿no? La Autoridad Nacional de Control obviamente tiene que ingresar cuando advierte una manifiesta inconducta funcional, porque este es un procedimiento administrativo disciplinario en donde la carga de la prueba recae y quien obviamente puede sancionar, en este caso recae en la Autoridad Nacional de Control a través de sus diferentes instancias. Entonces, tiene que ser una manifiesta inconducta funcional. La pregunta que lanzo es la siguiente: ¿pueden involucrarse de repente analizar una resolución que a su criterio interpreta diferente a lo que interpretó el órgano jurisdiccional? Lo dejo ahí
esa pregunta para más adelante responderla, ¿correcto? Como hemos dicho hace un rato, caballeros, doctores, asistentes, la decisión jurisdiccional, pues, he puesto un ejemplo del Código Procesal Civil, tiene medios procesales para poder controlar una decisión, ya sea a través de la reposición, apelación, casación o queja de derecho, claro está, porque queja de hecho es las quejas ante el órgano de control. Entonces, mediante estos medios de impugnación, la parte afectada puede hacer uso de su derecho, puede hacer valer su derecho, puede incluso solicitar que cambie la decisión inicialmente que ha fallado o ha decidido el juez en su contra, ¿no? Para eso existe mecanismos procesales, reitero, para poder corregir. Es más, incluso se corrigen errores, ¿no? Errores procesales, claro está. Pero el hecho, volvemos a señalar, claro está, si existe de por medio una manifiesta negligencia, ¿correcto? O un dolo comprobado, ¿no? Entonces ahí ya no tanto podría ampararse quien decide en cuestión de decisión jurisdiccional, sino que ya va más allá de esa competencia, de esa facultad, cuando existe una manifiesta negligencia en cuanto a la emisión de una resolución judicial, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre, la norma es bien clara porque hay que hacer una precisión. Las normas pueden ser, los dispositivos legales pueden ser en reglas o pueden ser en principios. Si son principios, como ustedes saben, los principios se pueden de alguna forma, hasta cierto punto subjetivo, llenar con otros dispositivos complementarios. Pero cuando los dispositivos legales y las normas son en calidad de reglas, cerrado, claro, totalmente claro, y el juez hace una o fuerza una interpretación distinta a esas reglas debidamente señaladas, bueno, ahí ya ingresaría a una, digamos, una cierta negligencia en cuanto a la aplicación de un dispositivo legal, ¿no? Pero eso, reitero, tiene que estar debidamente comprobada, debidamente precisada desde el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. En los actos de control de la Autoridad Nacional de Control, como ustedes saben, puede ser por dos posibilidades, ¿no? Puede ser por queja de hecho, el quejoso va a la Autoridad Nacional de Control, ¿no? Presente su queja, ¿correcto? Y a la vez la entidad, obviamente, preventivamente entiendo que llama al órgano jurisdiccional para poder, digamos, subsanar o dar cuenta a lo que atender ese pedido, ¿no? Y sin embargo no cumple el órgano jurisdiccional, entiendo que como pasó la etapa preventiva, ya apertura un procedimiento administrativo disciplinario a efecto de establecer su o no responsabilidad. O por el otro lado puede ser también de oficio, ¿no? De oficio cuando se advierte una noticia por los medios de difusión, medios de prensa, o como consecuencia de una visita ordinarios o extraordinarios que hacen la Autoridad Nacional de Control en los diversos órganos jurisdiccionales y advierten una situación, digamos, que no está acorde a la ética profesional. En consecuencia, el órgano de control puede ingresar a establecer un control al órgano jurisdiccional, ¿no? Pero otra vez, esa competencia puede ingresar a establecer un análisis a la decisión judicial. Ya habíamos un rato había adelantado, pero más o menos también reitero esa pregunta. La que sigue, por favor. Queremos establecer que toda decisión judicial, autos y sentencias, de hecho, va a haber, ya sea incompleta o no, ¿no? En una decisión judicial va a existir una valoración probatoria, lo que se suele llamar una motivación probatoria. También va a ser una interpretación de un dispositivo legal o una aplicación de un dispositivo legal, ¿correcto? Esas son las decisiones judiciales, ¿no? Por eso consideramos o queremos reflexionar en el sentido de que si es que en esa motivación, ya sea aparente, ya sea incompleta, puede inmiscuirse la Autoridad Nacional de Control, es decir, ingresar a establecer, por ejemplo, señalar el órgano jurisdiccional no ha
motivado por cuanto no ha considerado este medio probatorio o aquel medio probatorio, de alguna forma estableciéndose una vulneración a la independencia que tiene todo órgano jurisdiccional y todo magistrado de todas las instancias. En consecuencia, la motivación, ya sea desde la aparente, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional ya ha establecido el caso de Yamojo las diferentes formas de motivación, pero desde la aparente y todas las formas de motivación, obviamente con ciertas omisiones cada una, en todas ellas siempre hay un mínimo análisis probatorio, un mínimo de aplicación e interpretación del dispositivo legal. En consecuencia, la reflexión es esa omisión que se puede presentar en las decisiones judiciales, reiteramos, se puede impugnar y en vía de recurso la instancia superior lo puede corregir. ¿Correcto? Para eso existen los medios procesales para poder, digamos, cuestionar una decisión judicial. Lo que nosotros queríamos reflexionar es eso, no, digamos, inmiscuirse la competencia en cuestiones, quizás, reiteramos, en cuestiones de análisis probatorio, en cuestiones de interpretación de un dispositivo legal, ¿correcto? Eso lo compete estricta y únicamente al magistrado y al órgano jurisdiccional. Nadie más. Y ni siquiera el superior, como ustedes saben, puede ordenar que se pueda interpretar de una forma distinta o aplicar un criterio distinto, ¿no? Entonces, esa es la independencia que está protegido a todo órgano jurisdiccional. Paralelo a eso, entonces, uno puede decir, entonces, los organismos de control, ¿en qué casos puede, digamos, activarse todo el mecanismo de prevención, investigación, procedimiento disciplinario y sanción? Bueno, en aquellas omisiones objetivas, ¿no? Como en el caso que estamos viendo de repente, por ejemplo, el más conocido es no expedir la sentencia en el plazo legal, pero ahí está injustificadamente. No se trata solamente de que no expida sentencia en el plazo legal, sino tiene que ser injustificadamente. Otros casos, constantemente se ve que no se notificó a su domicilio procesal correctamente, ¿no? No se elevó el expediente en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, no atender al usuario, no cumplir el horario de trabajo, ausentarse sin autorización. Esas son situaciones objetivas, fácticas, que de alguna forma no está, digamos, ni discutiendo ni vulnerando la independencia ni del magistrado ni del órgano jurisdiccional, sino son situaciones, son hechos objetivos de hasta cierto punto extraprocesales. En consecuencia, si son extraprocesales, tiene la posibilidad de ser controlado por la Autoridad Nacional de Control. En la ley de carrera judicial, el artículo 48, me llamó un poco la atención cuando entraba a la SPIG y encontré que señala lo que están viendo ustedes, que son faltas muy graves. Dice, no motivar las resoluciones judiciales, ¿correcto? Para empezar, a mi criterio y a modesto opinión, cuando dice no motivar las resoluciones judiciales, digamos, se podría indicar que las no motivar las resoluciones judiciales pues, no especifican de qué tipo de motivación, pues, reitero, son como 6, 7 formas de motivación que ha establecido el Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, este inciso o este numeral 13 del artículo 48 de la ley de carrera judicial ha establecido que son faltas graves cuando no hay motivación en las resoluciones judiciales. Y adicionalmente ello, mediante la resolución administrativa 360-2014 del Consejo Ejecutivo del 17 de diciembre de 2014, adicionó a este texto lo siguiente, ¿no? Que dice, la falta grave consistente en no motivar resoluciones judiciales solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, esta resolución administrativa posteriormente fue declarado inconstitucional vía acción popular. En consecuencia, esa resolución administrativa no es factible de aplicación a la fecha porque fue expulsado a través de un proceso constitucional que es la acción popular, en donde la Corte Suprema ha expulsado en tanto porque consideró
que no se ha respetado la tipificación, no se ha respetado el principio de legalidad, tipicidad, en tanto y en cuanto consideran que mediante una resolución administrativa no se puede incluir otros tipos de infracciones administrativas. Ya, ahí está el 13º, considerando de esta sentencia de la acción popular, señala expresamente que no puede, pues, incluir una motivación total parcial como parte de la falta grave que ha establecido la ley de carrera judicial, ¿no? Entonces, como ustedes saben, por el principio de legalidad, las disposiciones legales tienen la potestad, la única, digamos, objetivo de las leyes es establecer los tipos, los tipos administrativos, las infracciones administrativas se hace siempre por ley. No se puede establecer infracciones administrativas por resoluciones administrativas. Lo que sí podría hacerse mediante resolución administrativa es complementar los tipos o las infracciones administrativas, que es una cosa muy distinta. Pero en este caso se había establecido otros tipos, algunas infracciones adicionales a las establecidas en la ley de carrera judicial, en razón por la cual, reiteramos, fue declarado inconstitucional a través de esta acción popular. Ya para más o menos terminando, queríamos señalar que en el 15º, considerando esta sentencia muy, muy interesante, señala que la garantía constitucional de la independencia exige que cualquier norma que pretenda establecer infracciones disciplinarias que puedan ser atribuidas a un juez debe ser necesariamente cumplir con los principios de legalidad y taxatividad. Eso es lo que hemos señalado hace un rato, ¿no? Es decir, las infracciones administrativas se originan a través de una ley. Los reglamentos lo pueden complementar. Lo que no se puede hacer es que los reglamentos, a través de resoluciones administrativas, se puede establecer unos tipos administrativos que no está sujeto, salvo que en algunos ámbitos especiales administrativos sí lo hay, pero estrictamente en cuestiones del Poder Judicial, al menos no está aceptado, no hay un articulado que active esa posibilidad y esa factibilidad de poder establecer los tipos administrativos de infracciones. La que sigue, doctora Kenia. Entonces, la independencia judicial hace referencia a esta sentencia y es muy importante efectivamente respetar la independencia judicial, porque ustedes saben que la independencia judicial pues es la separación de poderes, el respeto de los poderes de la competencia de cada uno, ¿no? Entonces, ya en varias sentencias, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ha establecido en abundantes sentencias esta situación en el sentido de que la separación e independencia de los poderes públicos es muy importante en una democracia y más aún todavía en la impartición de justicia en un Estado. Eso es lo que quería de alguna forma reflexionar con ustedes en el entendido que en cuanto a las decisiones judiciales, reflexionemos en el sentido de que la situación, omisiones no manifiestamente, pues reiteramos, ¿no? Cuando son una decisión judicial que acorde a su interpretación del magistrado llega a una conclusión y no es acorde a los intereses de la parte afectada, no significa que se haya incurrido a una responsabilidad administrativa y disciplinaria. Estas resoluciones, autos y sentencia puede ir recurrir a la instancia superior para que haga valer su derecho. Lo que suele pasar en la práctica es que normalmente las partes a veces, por una cuestión, digamos, a consejo de repente de su abogado o por una decisión de la parte litigante, acuden constantemente a la Autoridad Nacional de Control, que dicho sea de paso, está haciendo buen trabajo, ¿no? Pero yo quería plantear este tema para poder un poco iniciar quizás un poco la iniciativa de poder definir esta situación en cuanto a las infracciones administrativas disciplinarias dentro del Poder Judicial relacionados a las decisiones judiciales, ¿no? Entonces, eso en concreto quería expresarles, lamentablemente tenemos problemas con Internet, para poder compartir con ustedes. Doctora Kelly, estaré sujeto a algún tipo de preguntas, si no, muchas gracias por la invitación nuevamente al doctor Neira, por la oportunidad de poder compartir ciertos temas con todos los asistentes. Doctora Kelly.
Bien, a ver, alguien que tenga para hacer alguna pregunta o comentario al doctor, por favor. Doctor, Estamos buenas esperando. noches. En el supuesto de que eh, el órgano el contralor, ¿no?, deniegue la actuación de una prueba, esto es susceptible de una apelación, una reposición, una nulidad. A lo que voy es que entiendo que de repente si se trata de un tema relacionado a la materia penal, las normas procesales penales serían las adecuadas para el proceso disciplinario o solamente son las administrativas. Doctora, muchas gracias. A ver, quisiera que me precise su pregunta. Usted me está preguntando medio probatorio dentro de un procedimiento administrativo disciplinario o medio probatorio dentro de un No, proceso penal. procedimiento administrativo disciplinario. Lo que pasa es que hay, obviamente, de repente hay temas que están relacionados a la materia penal, ¿no es cierto? Pese a que son administrativos y otros a la materia civil. Entonces, yo no sé si se sigue con esa política de que si se trata de una situación relacionada a la materia penal, son aplicables las normas procesales penales, por ejemplo, ¿no? O, o si estoy equivocada, por favor, si usted me dice si lo que son aplicables son los medios impugnatorios que usted nos ha dicho, ¿no? Que es el Código Procesal Civil. No, no, lo que yo he mencionado, sí, ya le entendí la pregunta. Lo que he señalado es que yo como ejemplo puse respecto al Código Procesal Civil. En el entendido, dentro de todo proceso judicial tiene sus reglas. El Código Procesal Penal tiene lo suyo, la nueva ley tiene lo suyo, el contencioso administrativo tiene lo suyo, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refería. En cuanto a las aplicaciones de los criterios y figuras de las normas penales, efectivamente, en algunos casos se aplican al procedimiento administrativo disciplinario, porque ambos se originan del jus puniendi del Estado, es decir, pero obviamente el administrativo siempre se aplica con ciertas matizaciones, porque nunca van a ser igual. Los objetivos penal con administrativo son totalmente distintos, pero sí se aplican algunas reglas, como por ejemplo la retroactividad benigna, se aplica la tipicidad, la culpabilidad, los elementos constitutivos de un delito, en este caso, hasta cierto punto se aplican en el ámbito administrativo. Ya, doctor, es decir, dentro de un proceso administrativo contralor, ¿no? O contralor administrativo, los recursos impugnatorios son netamente los civiles. En el procedimiento administrativo disciplinario ya inmersa al reglamento que tiene la Autoridad Nacional de Control. Ahí está todo los procedimientos, los plazos, los mecanismos de control y adicionalmente se aplica la ley 27444. Esos son dispositivos legales que se aplican en el ámbito administrativo disciplinario. Doctor, disculpe, no sé si puedo hacerle otra preguntita. A ver, doctor, le escucho. Sí, tuve conocimiento de un caso en el cual el órgano contralor, se le solicitó al órgano contralor la actuación de una prueba pericial X. Y el órgano contralor dijo, nosotros no tenemos los medios técnicos para hacerlo. Así que se deniega esa prueba. Eh, por lo que le he entendido, si se trata de una investigación de oficio, es el órgano contralor quien debe reunir la prueba, ¿no es cierto?, en contra del investigado, no al revés. Este, lo que resolvió el órgano contralor es correcto. Bueno, yo a esa pregunta voy a señalar en cuestiones generales, ¿no? No puedo, en caso específico, no puedo analizar. Lo que yo le puedo decir, la regla general es que los medios probatorios obviamente tiene que haber medios de prueba de cargo, ¿no? Es decir, digamos, inicio un procedimiento disciplinario a una persona porque ha advertido una conducta funcional por este motivo, por este hecho concreto y por estos medios probatorios. Eso es lo que tendría que indicar el órgano de control, ¿no? Y como usted bien sabe, obviamente en el ámbito penal está el principio de inocencia, en el ámbito administrativo el principio de licitud. En consecuencia, esa es una situación que en ese caso se tendría que trabajar bajo esas reglas que le he señalado, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. De nada, doctora. Muchas gracias, doctora Kenia, muchas gracias, doctor Neira, gracias a todos los que están presentes aún. Bueno, estamos pues puestos a otra nueva oportunidad. Muchas gracias, doctora Kenia.
No, a usted, doctor, muy agradecidos otra vez por el apoyo de siempre a EFA Lima. Muchas gracias.